Soy Alexei Magnot. Bienvenidos a una nueva emisión del Mundo del Trabajo TV. El día de hoy tenemos con ustedes el tema de qué son los sindicatos, cómo y cuándo fueron fundados y cuál es el primer sindicato reconocido en México. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un sindicato. Un sindicato es una organización de trabajadores formada para proteger los derechos y promover los intereses de sus miembros en lo que respecta a salario, prestaciones y las condiciones de trabajo. Los sindicatos fueron creados por los trabajadores e integrados por los mismos y están concebidos para beneficiar a los trabajadores. ¿Sabías que la organización de lo que se considera como el primer sindicato obrero en el mundo, el Sindicato de Mecánicos de Filadelfia, que se estableció 2 años antes de que se formó en Inglaterra, puede atribuirse definitivamente a la huelga del gremio de obreros constructores en Filadelfia en el año de 1827? ¿Qué tal? Soy Fernando Magnot y gracias a las luchas de obreros en México se cuenta con mejores condiciones laborales, pero aún quedan algunos pendientes. Tenemos registros y antecedentes de grupos organizados con este mismo objetivo desde 1872. El doctor Alberto Trueba Urbina narra que el 16 de septiembre de ese mismo año se fundó el primer círculo de obreros y 2 años después, en 1874, llegó a juntar más de 8,000 artesanos y obreros dentro del mismo grupo. 2 años después, en 1876, surgió la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos. Pero no fue hasta 1890 que fue el auge de estos grupos, fundándose así la Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, la Unión de Mecánicos Mexicanos, la Sociedad de Hermanos Caldereros Mexicanos, la Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril, entre otros. Esto señalado por José Manuel Lastra en el Sindicalismo de México. ¿En qué consiste la labor de un sindicato? Cuando un empleador reconoce al sindicato, este último puede realizar negociaciones colectivas, es decir, negociar con el empleador un acuerdo sobre los salarios y las condiciones de trabajo. Algunos sindicatos pueden proporcionar otros servicios a sus miembros, tales como la representación y el asesoramiento jurídico. Cuando sea necesario, los sindicatos pueden organizar huelgas o realizar otro tipo de reivindicaciones laborales. Datos históricos. En 1911 se funda la Confederación Tipográfica de México. En julio de 1912 se funda el Departamento del Trabajo y se crea la Casa del Obrero Mundial. En 1913 la Casa del Obrero Mundial conmemora por primera vez en el país el 1 de mayo. Se exige la jornada de 8 horas y descanso dominical. Bajo la dictadura de Victoriano Huerta, el 27 de mayo de 1914 se clausura la Casa del Obrero Mundial. En agosto de 1915 la reabre el general Álvaro Obregón y les entrega el colegio jesuita y las máquinas impresoras del periódico La Tribuna. El nuevo modelo laboral y sindical dejará atrás las malas prácticas que afectaban el libre desarrollo de los derechos laborales de los trabajadores. Este modelo es el centro de la reforma y se construyó no solo como el medio para ganar un salario digno, sino para asegurar el acceso a un bienestar individual y colectivo. ¿De qué trata la nueva reforma laboral? El 1 de mayo de 2019 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas posiciones de la Ley Federal de Trabajo. Es una reforma amplia, histórica y profunda que se centra en los siguientes temas: libertad y democracia sindical, transparencia sindical, inclusión con perspectiva de género, entre otras. En México existen diferentes contratos laborales. Los principales son: ¿qué es un contrato laboral y cuántos tipos de contratos existen? Un contrato laboral especifica por escrito los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones. Cuando se trata de un contrato colectivo de trabajo es porque existe un sindicato como intermediario. Esto quiere decir que el trabajador que firma se adherirá a un acuerdo existente entre la empresa y un sindicato, quien intercederá en caso de que el contrato no se cumpla. El artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo establece que se trata de un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. A diferencia del contrato individual, que se celebra entre un trabajador y un patrón. La importancia de un sindicato es para que nos ayude a valer nuestros derechos. Veamos la siguiente entrevista. La entrevista de la semana.
Nos gustaría saber tu última experiencia laboral. ¿En qué empresa trabajabas? En Europiel. ¿Te gustaba el ambiente laboral? En la sucursal sí, hacia arriba era pesado. ¿Consideras que el salario y las prestaciones eran justos? El sueldo era muy bueno, las prestaciones eran las de ley, obviamente nada más declaraban como con el mínimo, y pues sí era justo porque pues era un sueldo alto. Sin embargo, era muy complicado poder mantenerlo. ¿Por qué era complicado? Por cualquier cosa te podían descontar. O sea que tu sueldo estaba condicionado a... Así es. ¿Sabes que existen los sindicatos? Bueno, es que de hecho ahí se supone que estábamos por parte de un sindicato, pero yo creo que ellos lo crearon porque por allí nos pagaban. Era como la forma que tenían de no declarar. ¿Sabes cuál es la función de los sindicatos? No. ¿Te acercaste alguna vez a tu sindicato? Digo, nada más era como una entidad que, pues no sé si ellos la crearon o si era como específica, pero era como nada más por allí, por ese concepto poder pagarnos sin tener que declarar lo que pagaban. ¿Sabes si el sindicato estaba debidamente registrado y regulado? Mira, cuando firmamos contratos, se firmaba uno con el sindicato, pero la verdad es que sí, ni me acuerdo del nombre, pero sí, no, sí estaba. ¿Te descontaban cuota sindical? No. Agradecemos a nuestra invitada por su honestidad y apertura. Si tu empresa aún no tiene ningún sindicato y te interesa alguna asesoría gratuita, acércate con nosotros, porque nosotros somos la voz de los trabajadores. Mi nombre es Alexis Magnot y este es El Mundo del Trabajo TV. No olvides darnos like y compartir, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienes alguna otra opinión de que es un sindicato, déjala en la caja de los comentarios. Y te esperamos en nuestra próxima emisión.